Hace un mes, subí la primera parte de este video, el iceberg de los misterios sin resolver que quizá no conocías, donde descendimos por los casos más inquietantes y fascinantes. Y en vista de que les gustó mucho, les traigo la segunda parte, donde encontrarán casos que te dejarán con una sensación de inquietud constante. Desde mensajes sin origen, hasta pueblos enteros que se esfuman, y otros que simplemente desafían todo lo que creías saber sobre el mundo. Sin más que decir, disfruta del video. Continuamos con el nivel 5. En agosto de 1993, en la cordillera de Kamar-Davan, en Siberia, una excursión liderada por la guía experimentada Lyudmila Korovina terminó en una tragedia tan extraña como escalofriante. El grupo estaba compuesto por 6 adolescentes y Lyudmila, quien tenía años de experiencia en senderismo por terrenos extremos. Todo parecía ir bien hasta que, en pleno descenso, uno de los jóvenes, Alexander, comenzó a sangrar por los ojos y la boca y se desplomó con convulsiones violentas. Los demás entraron en pánico, pero antes de poder pedir ayuda, otro miembro del grupo cayó al suelo gritando, sujetándose la garganta. En cuestión de minutos, los integrantes comenzaron a morir uno a uno, con expresiones de horror absoluto, sangre saliendo por sus bocas y cuerpos retorciéndose en el suelo. Solo hubo una sobreviviente, Valentina Autochenko, la cual, desesperada, bajó corriendo la montaña, montó una tienda de campaña para pasar la noche bajo la sombra de los árboles y se durmió. Al día siguiente, regresó al lugar donde murieron sus amigos para recuperar los suministros que necesitaba de sus cuerpos, y durante 4 días siguió los cables eléctricos montaña abajo con la esperanza de que alguien la encontrara. Luego de encontrar a Valentina y que ella decidiera colaborar con la investigación, fue cuando los cuerpos pudieron ser encontrados, y la escena parecía sacada de una película de horror. Algunos mostraban signos de haber intentado arrancarse la ropa, otros tenían heridas inexplicables, y sus rostros reflejaban un terror indescriptible, pero a pesar de las investigaciones, jamás se pudo establecer con certeza que los mató. Para añadir más misterio al caso, todo esto ocurrió en cercanías al lago Baikal, un lugar que es conocido por múltiples acontecimientos sin resolver. Por la similitud con el paso Dyatlov, algunos creen que hay algo oculto y desconocido en esas montañas siberianas. En julio de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar sola en medio de la calle, sin música, sin explicación y sin descanso. Algunos dicen que se movía como si estuviera poseída, y al cabo de unos días, docenas de personas la imitaron. En una semana ya eran más de 400 los que bailaban frenéticamente, muchos sin poder parar, desmayándose de agotamiento. Algunos incluso murieron por infartos, colapsos o fatiga extrema. Lo más extraño es que las autoridades no detuvieron el fenómeno, al contrario, pensaban que era una especie de enfermedad que solo se curaría bailando. Así que construyeron escenarios y trajeron músicos para facilitar la cura, y el resultado fue una ola de muertes inexplicables. La epidemia duró aproximadamente 2 meses, antes de desaparecer tan misteriosamente como había aparecido. Algunos creen que la epidemia fue un caso de histeria masiva, donde la ansiedad y el miedo se propagaron por la ciudad. No hubo responsables, ni explicación oficial clara, solo quedó el testimonio de una ciudad que bailó sin motivo aparente y hasta hoy, no existe una explicación definitiva de lo que sucedió. En 1957, las hermanas Joanna y Jacqueline Pollock, de 11 y 6 años, murieron atropelladas por un coche en Inglaterra. Sus padres, devastados, intentaron seguir adelante y un año después tuvieron gemelas, Jennifer y Gillian. Desde pequeñas, comenzaron a manifestar comportamientos extraños. Jennifer tenía marcas de nacimiento idénticas a las que Jacqueline tenía en vida. Y cuando crecieron, ambas niñas comenzaron a pedir juguetes que pertenecían a sus hermanas fallecidas, sin que nadie se los hubiese mencionado jamás. Un día, al pasar frente a una escuela que nunca habían visitado, las niñas señalaron el edificio con entusiasmo diciendo que era su escuela, siendo esta la escuela a la que asistían sus hermanas fallecidas, no ellas. Y no solo eso, sufrían de intensas pesadillas con coches y atropellos, y también mostraban un miedo irracional a cruzar la calle, como si recordaran una muerte que nunca vivieron. Este fenómeno atrajo la atención de varios investigadores.
Uno de ellos, el Dr. Banerjee, viajó desde la India en 1966 para entrevistarlas y quedó convencido de que era uno de los casos más sólidos de reencarnación documentada. A medida que crecieron, los recuerdos extraños comenzaron a desvanecerse, y hoy, ambas gemelas son adultas y aunque han seguido con sus vidas, lo que ocurrió en su infancia sigue siendo uno de los casos más extraños de presunta reencarnación documentada. Durante más de una década, una vieja máquina expendedora permaneció en silencio en una esquina de Capitol Hill, Seattle. Oxidada, sin marcas de mantenimiento visibles y con botones antiguos, parecía una reliquia olvidada. Pero lo curioso es que funcionaba, y de una forma inquietante. Por solo 75 centavos, la máquina expulsaba refrescos imposibles de conseguir en Estados Unidos desde hacía años, incluso décadas. Latas de Pepsi AM, Mountain Dew Supernova, Dr. Pepper con logotipos antiguos, sabores descontinuados que no se vendían desde los 90, incluso, marcas que no se distribuían en el país. Nadie sabía quién la abastecía, no había cámaras, tampoco había empleados, y cada intento de investigar terminaba en un callejón sin salida. El misterio ganó notoriedad rápidamente en redes sociales, y en 2018, la máquina desapareció sin dejar rastro. En su lugar quedó una hoja de papel con una nota que ponía, salí a dar un paseo. Hasta hoy, nadie sabe quién la instaló, quién la llenaba, ni cómo conseguía esas bebidas extintas. Como dato curioso, tienen una página oficial en Facebook, y cuando la máquina desapareció, subían fotos editadas de la máquina en distintos lugares del mundo. A lo largo de la costa bretona, en el noroeste de Francia, miles de piedras se alzan como centinelas del tiempo y llevan por nombre las piedras de Carnac, más de 3.000 bloques de granito alineados con una precisión que desconcierta, extendiéndose a lo largo de casi 4 kilómetros. Están allí desde hace más de 7.000 años, siglos antes que las pirámides de Egipto o Stonehenge, pero nadie sabe quién las colocó ni por qué. Algunos bloques pesan hasta 50 toneladas, y muchos se preguntan, ¿cómo los movieron sin tecnología moderna? ¿Y por qué esas formaciones parecen seguir patrones astronómicos? Los mitos locales decían que eran soldados romanos convertidos en piedra por un hechicero druida, pero las teorías científicas no son menos extrañas. Los arqueólogos sugieren que pudieron ser sitios de rituales, observatorios solares o marcadores de eventos celestes. Pero no hay restos humanos, ni templos, lo cual deja más preguntas que respuestas. A lo largo de los siglos, muchas han sido derribadas, enterradas o robadas, pero aún así, lo que queda es suficiente para provocar una inquietud difícil de explicar. En una vitrina del templo Mannenji, en la isla japonesa de Hokkaido, descansa una muñeca con el cabello negro y lacio, los ojos ligeramente entrecerrados y una historia que hiela la sangre. En 1918, un joven compró la muñeca para su hermana menor, Okiku, una niña de apenas 3 años. Se volvió su compañera inseparable, dormía con ella, la vestía y la peinaba. Pero ese mismo año, la niña murió repentinamente a causa de una intensa fiebre. Devastada, la familia colocó la muñeca en un altar junto a las cenizas de Okiku, pero con el tiempo, notaron algo imposible, el cabello de la muñeca estaba creciendo. Lo recortaban, pero volvía a alargarse, como si algo, o alguien, se aferrara a ese cuerpo de porcelana. La familia, convencida de que el espíritu de Okiku habitaba el objeto, donaron la muñeca al templo, donde aún permanece en exhibición, y los monjes del lugar aseguran que el fenómeno continúa. El cabello sigue creciendo, y según algunos exámenes realizados, se trata de cabello humano real. Se cree que el alma de la niña Okiku se alojó en la muñeca tras su muerte, y el cabello es una manifestación física de su presencia, pero aún así, la causa real de este fenómeno sigue siendo un misterio sin resolver. Las averías en la realidad, también conocidas como glitches en la Matrix, son eventos en los que personas aseguran haber presenciado fallos momentáneos en la lógica del mundo que nos rodea. No se trata de errores tecnológicos, sino de situaciones que, por su naturaleza, parecen romper las leyes del tiempo, el espacio o la causalidad. Un ejemplo común es el fenómeno de los déjà vus, pero algunos casos van mucho más allá.
Personas detenidas en el tiempo, edificios que parecen aparecer y reaparecer, entre muchos casos más. No son alucinaciones colectivas ni ilusiones ópticas simples, a menudo, dejan pruebas físicas o registros audiovisuales que hacen dudar incluso a los más escépticos. Una de las teorías más inquietantes afirma que vivimos en una simulación y estas fallas serían el resultado de errores en su programación, tal como ocurre en los videojuegos cuando un objeto atraviesa una pared o un personaje se mueve de forma errática. ¿Y si estos errores fueran señales de que nada de esto es real? Y seguimos con el nivel 6. Cuando los colonos blancos llegaron al oeste de Nevada, escucharon una leyenda transmitida por los nativos Paiute, una raza de gigantes pelirrojos, violentos y caníbales, conocidos como los Iteca, que habían habitado esas tierras siglos antes y fueron finalmente exterminados tras una larga guerra. Al principio, la historia se tomó como mito, pero en 1911, dentro de la cueva Lovelock, un descubrimiento encendió la controversia. En el fondo de esa cueva se hallaron restos humanos momificados, zapatos gigantescos de hasta 38 centímetros, huellas de manos enormes impresas en la arcilla y cabellos rojizos preservados por el tiempo. También se encontraron herramientas, cestas, y dos de los cuerpos encontrados son realmente extraños, teniendo el pelo rojizo y son más altos que el promedio. Las autoridades locales enviaron parte del material al Smithsonian, pero nunca se realizó un estudio concluyente, y con los años, muchos restos desaparecieron y el acceso a la cueva fue restringido. Muchos antropólogos experimentados afirman que todo fue un engaño para atraer turistas a Nevada, y que los esqueletos encontrados eran todos de tamaño normal. Pero a pesar de estas afirmaciones, la combinación de la mitología nativa, restos reales que se negaron a confirmar del todo, y la arqueología incompleta es lo que ha hecho del caso algo tan fascinante y lleno de misterio. El 8 de septiembre de 1863, un niño de 8 años llamado George Callan en la costa de Nueva Escocia, Canadá, encontró a un hombre moreno, delgado y de unos 20 o 30 años, tendido en la playa de Sandy Cove. Estaba desorientado, mudo, y lo más inquietante, no tenía ambas piernas. No había señales de sangre ni heridas recientes, solo los muñones perfectamente cicatrizados, como si alguien le hubiera amputado mucho tiempo atrás de forma quirúrgica. Tampoco parecía saber inglés, francés o alemán, y cuando se le preguntó por su nombre, murmuró algo que se parecía a Jerome, y así fue como se le conoció desde entonces. Durante años, Jerome vivió bajo el cuidado de varias familias que recibían fondos del gobierno para mantenerlo. Aunque nunca intentó escapar ni mostrar agresividad, mantenía una expresión fría y distante, evitando el contacto visual y rehusándose a comunicarse, como si viviera atrapado en su propio mundo. Algunos sugerían que había sido un marinero castigado, un desertor mutilado, o incluso un noble europeo involucrado en algún escándalo que fue silenciado para siempre. Murió en 1912 sin haber pronunciado jamás una palabra y su tumba aún puede visitarse. Además, hasta el día de hoy, nadie ha podido confirmar quién era realmente, ni cómo terminó solo, mutilado y sin recuerdos en una playa remota del Atlántico. La viuda del magnate de los rifles Winchester, Sarah, heredó una fortuna tras la muerte de su esposo e hija. Pero lo que hizo con ese dinero sigue siendo motivo de asombro y confusión. A finales del siglo XIX, Sarah se mudó a California y compró una modesta casa en San José. A partir de ahí, comenzó una construcción ininterrumpida que duró, según registros, 38 años. Día y noche, contratistas trabajaban en laberintos sin sentido, escaleras que no llevan a ningún lado, puertas que se abren a la nada y pasillos que se cruzan sin lógica. Se construyeron más de 160 habitaciones, muchas de ellas cerradas sin motivo. Sarah nunca explicó por qué lo hacía, no dejó diarios ni confesiones, pero algunos trabajadores decían que cada noche consultaba a mediums, quienes le daban instrucciones sobre cómo continuar la obra. Otros aseguran que vivía aterrada, creyendo que las almas de los muertos por rifles Winchester la perseguían, y que solo podía evadirlos creando una casa imposible de navegar. Lo más desconcertante es que, a pesar de su tamaño, la mansión está llena de espacios ocultos, habitaciones secretas, puertas falsas y ventanas interiores que dan a otras habitaciones.
Se han descubierto pasajes que no estaban en los planos, y muchos creen que aún hay habitaciones sin explorar. Sara murió en 1922, y tras de sí, dejó una casa que parece diseñada para confundir o para contener algo. Hasta hoy, no se sabe con certeza por qué la mansión Winchester fue construida así, y quizás, como muchos creen, ese enigma era su verdadero propósito. A comienzos del siglo XIX, apareció en Hungría un libro que nadie ha podido descifrar. Una obra escrita en un idioma completamente desconocido, con un alfabeto que no se parece a ningún sistema de escritura registrado, el Códice Ronzi. El manuscrito, de unas 450 páginas, está repleto de símbolos misteriosos, y no solo es ilegible, sino que su escritura va de derecha a izquierda, como en lenguas semíticas, y utiliza más de 200 caracteres distintos, demasiados para ser un alfabeto convencional. Lo acompaña una serie de ilustraciones que complican aún más el misterio, escenas religiosas, batallas, crucifixiones, símbolos solares, cruces cristianas, y una mezcla de culturas que no debería coexistir. Se cree que perteneció a un noble húngaro llamado Gustav Batthyány, quien lo donó a la Academia de Ciencias de Hungría. Desde entonces, lingüistas, criptógrafos y eruditos han intentado descifrarlo, pero ninguno ha tenido éxito. En el siglo XX, un investigador afirmó que el códice contenía una Biblia apócrifa escrita en algún dialecto rumano, sin embargo, años después esa teoría fue descartada. Si fue una falsificación, entonces fue hecha con una complejidad y constancia que ningún falsificador típico habría intentado, y si fue real, entonces pertenece a una cultura completamente perdida. Hoy el códice se conserva en Budapest, protegido pero sin explicación. En la década de 1930, un hombre llamado Juan Baigorri Velar, ingeniero argentino nacido en Entre Ríos y educado en Italia, aseguró haber construido una máquina capaz de provocar lluvias. Según él, el dispositivo funcionaba manipulando campos electromagnéticos, y lo más sorprendente es que varias veces, cuando Baigorri anunciaba públicamente que haría llover, llovía. El 2 de junio de 1939, prometió lluvia en San Juan, donde no había llovido nada por 8 años y a las pocas horas, una tormenta eléctrica histórica azotó la región. Lo mismo ocurrió en otras ocasiones, como en Mendoza, en Villa María y en el barrio porteño de Villa Luro, donde vivía. Los diarios de la época documentaron estos episodios, y el fenómeno llegó a generar debates incluso en el Congreso. Aunque nunca reveló los planos de su máquina, Baigorri defendía que su invento se basaba en una combinación de elementos químicos y energía, capaz de activar la lluvia en zonas específicas. Pero el mundo científico lo rechazó, acusándolo de charlatán y de aprovechar coincidencias meteorológicas. Sin embargo, la insistencia de testigos, vecinos y periodistas hizo que el caso no cayera en el olvido. ¿Era todo un fraude bien armado, o realmente logró desafiar las leyes de la naturaleza? En Londres, año 1837, una joven llamada Mary Stevens regresaba a casa cuando fue atacada por una figura que saltó desde un callejón oscuro. El agresor la sujetó con fuerza, la tocó con manos frías como el metal, y luego desapareció con un salto imposible, perdiéndose entre los tejados. Y no fue la única, en los meses siguientes, la ciudad fue tomada por el pánico. Decenas de personas comenzaron a reportar apariciones de un hombre alto, vestido de oscuro, con una capa larga, y con una habilidad que desafiaba toda lógica, saltaba a alturas inhumanas, a veces por encima de casas enteras, y lo llamaron Spring Hill Jack. Las descripciones eran tan precisas como inquietantes, ojos brillantes como brasas, manos metálicas con garras, y una risa aguda. Pero lo más perturbador era su patrón de comportamiento, aparecía en barrios distintos, atacaba de forma errática, y siempre escapaba con un salto sobrehumano. La policía llegó a intervenir y se ofrecieron recompensas, pero nunca lograron atraparlo. En 1843, fue visto por varios testigos huyendo de un tejado a otro, y durante las décadas siguientes los reportes continuaron, incluso hasta entrado el siglo XX. El mismo perfil, las mismas habilidades, en épocas donde nadie, ni siquiera con tecnología moderna, podría haber replicado sus acciones sin dejar rastro.
A día de hoy, no hay pruebas físicas de su existencia, pero los testimonios son reales, muchos de ellos recogidos en periódicos de la época e incluso en informes policiales. Tiempo después, Spring Hill Jack desapareció tan misteriosamente como llegó. Y bajamos al nivel 7. En julio de 1980, más de 500 niños se reunieron en un campo de Hollandwell, en Kirkby en Ashfield, Inglaterra, para participar en una competencia de bandas de marcha. La mañana transcurría con normalidad hasta que, sin previo aviso, decenas de niños comenzaron a desplomarse. Algunos se desmayaban, otros vomitaban, sufrían de mareos, confusión, espasmos y debilidad muscular. En total, más de 300 personas resultaron afectadas, entre ellos varios adultos, y aunque no hubo muertes, 259 personas fueron hospitalizadas. Los servicios de emergencia y los médicos no lograban explicar lo sucedido. La policía descartó envenenamiento intencional y tampoco encontraron rastros de intoxicación alimentaria. Se propusieron múltiples hipótesis, pero ninguna convenció del todo. El gobierno británico emitió un informe oficial donde se mencionaba el uso de pesticidas agrícolas en la zona, pero esto no explicó por qué solo algunos se vieron afectados y otros no, ni cómo pudieron recuperarse tan rápidamente en tan pocas horas. El incidente quedó en el limbo, sin causas médicas claras, sin culpables y sin respuestas definitivas. Hasta el día de hoy, es uno de los mayores episodios de colapso colectivo en masa registrados en el Reino Unido. En el corazón de Dormant, entre las localidades de Bennington, Bodford y Somerset, existe una región conocida como el Triángulo de Bennington, un lugar envuelto en misterio desde tiempos ancestrales. Los nativos americanos ya lo consideraban tierra maldita y evitaban acercarse, pero con el paso del tiempo, su reputación solo creció. Entre 1945 y 1950, al menos 5 personas desaparecieron sin dejar rastro en esta zona. Aunque todas las desapariciones fueron extrañas, la más recordada es la de Paula Jean Walden, una joven de 18 años que fue vista por última vez caminando por un sendero, y nunca se encontró ningún rastro de su paradero, a pesar de la enorme búsqueda que incluso involucró helicópteros. Las desapariciones ocurrieron en circunstancias similares, personas que se desvanecían en pleno trayecto, en zonas ya exploradas, sin signos de lucha ni pistas que seguir. La falta de explicaciones y la recurrencia en tan poco tiempo hicieron que el lugar se convirtiera en un misterio sin resolver. Hay un zumbido que ha estado resonando, casi sin pausa, desde la Guerra Fría. Un sonido monótono, casi hipnótico, que emite una estación de radio de onda corta conocida como UBB-76 o como algunos la llaman, el zumbador. Comenzó a oírse en los años 70, en la frecuencia 4625 kHz. Un tono repetitivo, interrumpido cada cierto tiempo por una voz humana que recitaba números, nombres o palabras sin contexto. Luego, el zumbido volvía, día y noche, año tras año, sin una explicación oficial. A continuación te dejo una de las transmisiones más conocidas y debatidas. Durante décadas, miles de radioaficionados en todo el mundo han escuchado ese sonido, grabado cada interrupción, intentando descifrar su propósito. Algunos aseguran haber captado frases extrañas, como el campo ha sido despejado o debemos seguir órdenes. En una ocasión, se escucharon pasos, respiraciones, como si alguien hubiese olvidado apagar el micrófono. En 2010, después de décadas de operar desde una ubicación cercana a Povarovo, un asentamiento a unos 40 kilómetros al noroeste de Moscú, la señal desapareció brevemente y luego regresó, pero con un zumbido ligeramente distinto. La nueva emisión provenía cerca de San Petersburgo, aunque la ubicación exacta sigue siendo incierta, lo que refuerza la teoría de que era una instalación militar real, que fue reubicada sin explicación. Puedes sintonizarla ahora mismo,
y quién sabe, quizá escuches algo interesante. En lo profundo de las montañas de Asuka, en un antiguo pueblo japonés envuelto por neblina y silencio, yace una enorme roca tallada que no se parece a nada en su entorno. Masuda no Ibafune, o traducida al español, el barco de piedra de Masuda. Pesa alrededor de 800 toneladas, mide más de 11 metros de largo y está perfectamente esculpida con simetría matemática. Tiene una forma geométrica inusual, siendo esta una estructura rectangular, con bordes definidos y una protuberancia cilíndrica en su cima, como si fuera parte de una maquinaria que nunca fue terminada. Lo más inquietante no es su tamaño ni su precisión, sino que nadie sabe quién la hizo ni por qué. No hay registros en templos ni en crónicas antiguas, y en una cultura donde todo se documenta, hasta los rituales más simples, ese silencio pesa más que la piedra misma. Algunos creen que fue parte de una tumba imperial que nunca se completó. Otros dicen que se trata de un calendario solar, alineado con los solsticios, pero entonces, ¿por qué está completamente aislada? ¿Y por qué no existe ninguna otra estructura similar en la región? Algunos incluso la han comparado con otro enigma japonés, el Utsurobune, una nave sin origen que supuestamente apareció flotando en la costa siglos atrás, y que, luego se convertiría en esta roca gigante, pero como siempre, son solo teorías. En noviembre de 1930, Yolobao, un cazador de pieles experimentado, llegó al remoto poblado inuit a orillas del lago Anjikuni, en la región de Nunavut, Canadá. Era una comunidad que conocía bien, con la que comerciaba regularmente, pero lo que encontró ese día lo dejó marcado para siempre. El asentamiento estaba completamente vacío. Las chozas de los 1.200 habitantes estaban intactas, incluso algunas tenían comida aún sobre el fuego, y otras mostraban pieles en proceso de curtido. No había signos de lucha ni pistas evidentes de evacuación, pero lo más escalofriante fue lo que encontró más allá del pueblo. Los perros de trineo, animales fundamentales para la vida en el Ártico, estaban muertos, aún atados y en avanzado estado de descomposición. Parecía como si algo hubiera obligado a la gente a marcharse sin poder liberar siquiera a sus animales. La situación tomó un giro aún más extraño cuando se reportó que varias tumbas del cementerio cercano habían sido abiertas y vaciadas, sin razón aparente. Alarmado, Label caminó kilómetros hasta el puesto de telégrafo más cercano y alertó a la Real Policía Montada de Canadá. Una patrulla fue enviada, pero tras días de investigación, no encontraron cuerpos, rastros ni ninguna señal de dónde pudieron haber ido los pobladores. A casi un siglo del suceso, el caso del lago Anjikuni sigue siendo uno de los grandes misterios del norte canadiense, y nadie ha podido resolver el enigma de cómo y por qué desapareció todo un pueblo sin dejar rastro. En 1513, un almirante otomano llamado Piri Reis creó uno de los mapas más misteriosos de la historia. Lo fascinante no es solo su asombrosa precisión, sino lo que reveló sobre el conocimiento antiguo perdido. El mapa muestra la costa de Sudamérica con una exactitud sorprendente para la época, pero lo que realmente desconcierta es que también incluye una representación de la Antártida, una tierra que estaba cubierta por hielo y que no era conocida ni por los navegantes de su tiempo. Piri Reis, en una nota que dejó en el borde de su mapa, afirmaba haber utilizado fuentes antiguas, algunos de los cuales eran mapas elaborados por navegantes griegos, romanos y hasta de Alejandro Magno. Según él, estos mapas habían sido transmitidos a través de diversas culturas, incluidas las de los portugueses y los españoles, quienes los habrían tenido en su poder. La sorprendente precisión de la representación de la Antártida, especialmente su costa sin hielo, lleva a cuestionarse de dónde provenía este conocimiento tan avanzado para la época. A día de hoy, el mapa de Piri Reis sigue siendo un misterio no resuelto, con más preguntas que respuestas. Y descendemos hasta el nivel 8. En la fría península de Kola, en el extremo noroeste de Rusia, hay un agujero tan profundo que no se puede ver el fondo, y que nadie se atreve a seguir cavando. Todo comenzó en 1970, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética decidió perforar la Tierra lo más profundamente posible, en nombre de la ciencia y la supremacía tecnológica. Querían alcanzar la corteza terrestre, y lo llamaron el Pozo Superprofundo de Kola. Durante 24 años, taladraron sin descanso,
y superaron los 12.262 metros, convirtiéndolo en el agujero más profundo jamás hecho por el ser humano. Pero a medida que bajaban, comenzaron a encontrar cosas que no esperaban. Las temperaturas eran mucho más altas de lo previsto, superando los 180 grados Celsius, y las rocas se comportaban de forma extraña, como si estuvieran presionadas desde dentro con unas vibraciones fuera de lo normal. También hubo fallos mecánicos repetidos, y entonces, sin una razón clara, en 1994 se detuvieron. La perforación terminó, el proyecto se abandonó, y las instalaciones fueron selladas. La entrada al pozo, una simple tapa de acero oxidado, aún sigue ahí, silenciosa y rodeada de rumores. Durante años, ha existido la teoría del pozo al infierno, surgida en medios sensacionalistas, sugiriendo que los científicos perforaron una zona subterránea donde escucharon gritos. Esto se debe a una grabación supuestamente filtrada por un técnico del proyecto, y aunque es considerada falsa, sigue alimentando el mito. Te dejo un fragmento a continuación. La ciencia oficial lo niega, pero lo cierto es que el pozo existe, y su fondo, hasta hoy, permanece en la oscuridad. A principios del siglo XVI, los mapas españoles mostraban una pequeña isla al norte del Golfo de México. La llamaron Bermeja, por el color rojizo de su tierra, y durante siglos, su presencia fue aceptada como un hecho, ya que aparece en decenas de mapas históricos, desde 1535 hasta bien entrado el siglo XIX, pero hoy no existe. La isla estaba ubicada justo frente a las costas de Yucatán, en una posición estratégica, rica en recursos marinos y también clave en las delimitaciones de aguas territoriales para contratos petroleros entre México y Estados Unidos. En 1997, cuando comenzaron negociaciones sobre la explotación del Golfo, resurgió una incómoda pregunta: ¿dónde está la isla Bermeja? México envió barcos y aviones a buscarla, también se hicieron exploraciones satelitales, y ni un solo rastro, como si la isla jamás hubiese estado allí, pero sí lo estuvo. Hay registros náuticos, coordenadas precisas, y testimonios de navegantes. Incluso aparece en el Atlas Marítimo de España y en mapas estadounidenses del siglo XIX. La Universidad Nacional Autónoma de México llevó a cabo una investigación multidisciplinaria en 2009 que concluyó que la isla no existe y que no se encontraron vestigios de ella en las coordenadas indicadas. Pero para muchos, esa declaración no resolvió nada. Solo profundizó el misterio. En la península de Paracas, al sur del Perú, un hallazgo arqueológico desconcertó al mundo. En 1928, el arqueólogo Julio Tello descubrió más de 300 cráneos alargados, enterrados en tumbas subterráneas. Pero estos no eran simplemente deformados, su estructura ósea era distinta, más pesada y más densa, algunos con una capacidad craneal hasta un 25% mayor que la humana promedio. Los pueblos andinos practicaban la deformación craneal artificial, una costumbre ritual lograda con vendas y tablillas desde la infancia, pero en muchos de estos cráneos, las suturas que normalmente separan los huesos del cráneo no estaban presentes, y esa anomalía encendió la controversia: ¿eran simplemente humanos modificados, o algo más? En la última década, investigadores independientes enviaron muestras de ADN mitocondrial de algunos cráneos para análisis. Los resultados fueron sorprendentes, ya que algunos tenían secuencias genéticas no coincidentes con ninguna población nativa de América del Sur. Incluso se habló de linajes europeos o de Medio Oriente, mucho antes de la llegada de los conquistadores. La comunidad científica en su mayoría atribuye el fenómeno a deformación cultural, combinada con interpretaciones forzadas. Pero la falta de investigaciones exhaustivas y la rápida clausura de algunas muestras solo ha avivado las teorías. Un arma antigua, oxidada y partida, guardada bajo cristales blindados en un museo de Viena. A simple vista, podría pasar por una reliquia más, pero esta lanza ha sido vinculada con emperadores, guerras y obsesiones que cambiaron el rumbo del mundo. La llaman la lanza del destino. Según la tradición cristiana, fue el arma que atravesó el costado de Cristo durante la crucifixión, y desde entonces, se dice que quien la posea obtendrá un poder inmenso, pero si la pierde, también perderá la vida. Napoleón la buscó, pero nunca la encontró.
Carlomagno supuestamente la llevó en sus campañas, y murió el mismo día en que la soltó por última vez. El emperador Federico Barbarroja también la tuvo, y se ahogó en cuanto se separó de ella. Pero el episodio más oscuro llegó en el siglo XX. En 1912, un joven austríaco llamado Adolf Hitler visitó el Tesoro Imperial de Viena, donde se exhibía la lanza y quedó fascinado. Años después, ya en el poder, ordenó su incautación tras la anexión de Austria, y la lanza fue trasladada a Nuremberg. Allí permaneció hasta que, en 1945, tropas estadounidenses la recuperaron, el mismo día en que Hitler se quitó la vida. Algunos aseguran que la lanza expuesta en Viena es solo una copia, y que la verdadera fue escondida o destruida. Se han identificado al menos 3 lanzas distintas que reclaman ser la auténtica, una en Armenia, otra en el Vaticano, y la que está en Austria, pero ninguna ha sido verificada de forma concluyente. En 1931, un barco mercante fue abandonado en las heladas aguas del Ártico. El Bechemo era un carguero de acero, propiedad de una compañía canadiense que transportaba pieles entre Alaska y Europa. Durante su último viaje, quedó atrapado en el hielo frente a la costa de Barrow, Alaska. Después de varios intentos por rescatar la embarcación y tras un fuerte temporal, la tripulación decidió evacuar y al volver para recuperarlo, el barco ya no estaba. En lugar de hundirse, comenzó a aparecer y desaparecer por distintas zonas del Ártico. Fue avistado decenas de veces en las décadas siguientes, navegando a la deriva, silencioso y cubierto de hielo, pero intacto. Algunos intentaron abordarlo, y otros solo lo observaron desaparecer entre la niebla. La última vez que se le vio fue en 1969, 38 años después de haber sido abandonado, y desde entonces, nadie ha vuelto a encontrarlo. Es como si el mar se lo hubiera tragado entero, o como si aún estuviera allá afuera, flotando hacia un destino incierto. En la costa de Nueva Escocia, Canadá, se encuentra un pequeño pedazo de tierra cubierto de árboles y niebla. Pero bajo su suelo, se esconde uno de los misterios más persistentes de la historia moderna, la isla Oak. Todo comenzó en 1795, cuando un joven llamado Daniel vio luces extrañas entre los árboles. Al explorar, encontró una depresión circular en el suelo, junto con un bloque de piedra extraño, y lo que desenterraron fue el inicio de una pesadilla, un pozo perfectamente cavado, donde cada 3 metros aparecían plataformas de madera. Pero al llegar a cierto punto, el pozo se inundó con agua de mar por canales ocultos. Desde entonces, generaciones de buscadores han excavado el llamado Money Pit. Han usado grúas, maquinaria avanzada y tecnología moderna, pero el pozo siempre responde con derrumbes, inundaciones repentinas o túneles sin salida. Algunos murieron por gases tóxicos, otros por accidentes, y nunca se ha recuperado un tesoro real. Solo pistas inquietantes. Una piedra con símbolos desconocidos, cadenas, pergaminos rotos y estructuras subterráneas imposibles para su época. Más de 200 años después, la isla Oak sigue siendo un enigma sin respuestas. A finales de los 90, un grupo de científicos perforaba el hielo antártico en busca de partículas cósmicas. El experimento, conocido como Amanda, consistía en descender cámaras y sensores a más de 2 kilómetros de profundidad, donde la luz no llega y el hielo guarda secretos de miles de años. Durante una de esas exploraciones, las cámaras captaron algo. No una falla técnica, y tampoco una burbuja, era una criatura. La figura aparece solo por un instante, y muchos dijeron que solo era un pez abisal, pero no se pudo confirmar del todo. Nunca se dio una explicación oficial, y el metraje fue archivado, pero una copia salió a la luz. Desde entonces, muchos se preguntan si ese instante captó a un organismo atrapado desde otra era, o alguna especie que aún no conocemos. Hay historias que resisten el paso del tiempo, secretos enterrados en el hielo, y objetos que desafían la historia, tanto que algunos misterios quizá nunca se resuelvan. Si llegaste al final de este video, espero lo hayas disfrutado. La próxima parte será aún más inquietante, y es por eso que te pido por favor que te suscribas. Me ayudas mucho para poder seguir creciendo y poder traerles este contenido que tanto me gusta realizar y compartir con ustedes.
Y también dale a like y comenta qué caso te pareció el más intrigante, siempre leo sus opiniones. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Gracias por llegar al final, y por apoyar mi contenido. Nos veremos en una próxima entrega muy pronto. Esto fue El Laberinto del Misterio. Adiós.